Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias por estar allí esperándonos y permitirnos compartir con ustedes este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Por favor, abran sus Biblias en la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8. Ayer comenzábamos con el versículo 28 y yo los desafiaba a memorizar día tras día esta porción bíblica. Espero que haya comenzado. Vamos a leer en voz alta dos versículos, Romanos 8, 28 y 29. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amigos, ustedes estaban leyendo, pero Lehman Strauss lo estaba diciendo de memoria, y confío en que ustedes también lo van a poder hacer. Todos los días lean una vez los 12 versículos, me refiero a Romanos 8, 28 al 39. Luego traten de memorizar un versículo por día. Recuerden que la repetición es la clave para memorizar, para retener. No me diga que usted no puede hacerlo. No importa la edad que tenga. Si está lo suficientemente alerta para escuchar este programa, y si también puede leer el texto, entonces también lo podrá memorizar. A veces pienso que tenemos mucha vagancia y falta de disciplina en nosotros. Creo que eso no nos permite guardar en nuestros corazones la palabra de Dios. Por lo tanto, mire, lo animo a que se ponga a trabajar y memorice este pasaje junto conmigo. Muy bien, en el programa anterior analizábamos el versículo 28, Romanos 8, 28. Hemos aprendido que sabemos que Dios está obrando para que todas las cosas juntas obren para bien de nosotros los que amamos al Señor, amamos a Dios, los que son llamados según su propósito. Quiero decirles algo respecto al hecho de ser llamados. Para aquellos que aman a Dios y para aquellos que son llamados según su propósito, dice allí. Esta palabra llamados en las epístolas del Nuevo Testamento nunca se aplica a aquellos que reciben una simple invitación al Evangelio. Están aquellos que creen que cuando alguien escucha el Evangelio y se hace un llamado, una invitación, si esa persona acepta, entonces es llamado. Creo que no es exactamente así. De hecho, ese no es el uso de la palabra llamados. Ese no es el significado aquí. Siempre se refiere a aquellos que han sido efectivamente llamados y que han respondido a ese llamado. En otras palabras, cuando a usted se le ha presentado el Evangelio y usted ha aceptado la verdad y ha recibido al Señor Jesucristo, entonces usted está incluido en ese grupo de llamados. Por ejemplo, aprendimos al comienzo de nuestra epístola, en el capítulo 1 de Romanos, que Pablo era un siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. Divinamente llamado no se refiere simplemente a uno que recibió el llamado, sino a uno que ha respondido al llamado. Por lo tanto, los llamados son aquellos que han respondido el llamamiento de Dios. Ahora, mis queridos oyentes, vamos a comenzar con un par de versículos que contienen lo que yo llamo la cadena dorada de las Escrituras. Yo no sé dónde leí esta idea, no es algo original que me pertenezca. Bueno, en realidad yo nunca tuve un pensamiento original en toda mi vida. Todo lo que sé lo aprendí de otros. Lo escuché, lo leí, pero yo nunca tuve un pensamiento original. Entonces veamos estos versículos llamados la cadena de oro. Hay 5 palabras unidas aquí y vamos a examinarlas una a la vez. Estos versículos contienen afirmaciones que han sido muy debatidas por teólogos y francamente no espero el debate al final, una vez que usted comprenda de qué estoy hablando.
Por favor, observe la palabra predestinados. Es aquí donde aparece el problema, donde aparece la discusión. Por lo tanto, puede darse cuenta de inmediato que vamos a tener una discusión muy interesante sobre estas grandes verdades presentes aquí. No es mi intención entrar en una discusión, sino más bien proveer algo de buen alimento para el alma de este pasaje de bendiciones. Observe que esta cadena irrompible va desde la eternidad pasada, por decirlo así, hasta la eternidad futura. Desde el conocimiento de Dios en los tiempos pasados hasta el futuro y final estado de gloria para cada creyente. Hay 5 palabras de unión en esta cadena. Vamos a observarlas una a la vez. La primera es la que aparece allí y dice, antes conoció. Versículo 29, porque a los que antes conoció. Esa palabra es muy importante. Significa conocer desde antes o de antemano. Ese es un significado sencillo. Es decir, en la eternidad pasada, antes que viniéramos a este mundo, antes que naciéramos, Dios ya nos conocía. Esta es una verdad maravillosa porque nos va a ayudar a apreciar y comprender lo que sigue en estos versículos, porque es una parte de la omnisciencia, un atributo esencial de Dios. Ahora, la expresión conocer de antemano significa más que un simple conocimiento previo. Cuando esta expresión se usa en referencia al conocimiento de Dios respecto a Cristo, se traduce como destinado en 1 Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Él ya había sido destinado, fue Cordero elegido, destinado para el sacrificio desde antes de la fundación del mundo. Así como Cristo ya había sido destinado para ser el Salvador de los pecadores perdidos, así nosotros también fuimos destinados para convertirnos en los recipientes de un futuro glorioso que Dios ha preparado para nosotros. Quiero decirles que la palabra aparece otra vez en Romanos 11:2. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. El Antiguo Testamento arroja más luz en el uso de esta palabra. Dios le dijo a Oseas, respecto a su pueblo Israel, capítulo 13 y versículo 5, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. También podemos leer en Amós 3:2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Si la palabra conocer estuviese limitada a un simple conocimiento o información, entonces podemos concluir que Dios no tendría un conocimiento completo de los demás pueblos de la tierra. Y además que Él no sería omnisciente. Pero mis amigos, olviden esa idea. Para Dios son conocidos todos los caminos y todos los pensamientos de cada hombre. Cuando la Biblia habla del conocimiento previo que Dios tiene de un hombre o de una nación, significa que Dios tiene un propósito y un plan para ese hombre o nación. Sin embargo, hablar de conocimiento previo y de propósito preordenado de Dios nunca limita la voluntad libre y la responsabilidad del ser humano. El apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, de la siguiente manera: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En otras palabras, desde el comienzo Dios quiso que todos los hombres sean salvos, pero el orgullo y la rebelión en sus corazones han hecho que este plan sea inefectivo para muchos. Decir que los creyentes han sido preconocidos o conocidos de antemano para la salvación no significa que Dios no haya tenido interés en el resto de la humanidad. Olvide esa idea. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Creo que el punto que Pablo enfatiza en Romanos 8:29 es que Dios ha trazado un plan para todos aquellos que lo reciben y que Él sabía de antemano exactamente quiénes lo recibirían y quiénes no. Por lo tanto, usted puede ver que esta frase,
los que antes conoció, contiene una palabra muy importante y necesitamos ser conscientes de ella. Dios nos conoció desde antes como los destinatarios de su favor. Ahora entienda que toda idea de mérito humano está ausente de este pasaje, porque lo que está siendo enfatizado, según escribe Pablo, es la absoluta soberanía de Dios, su propósito en sus acciones. Y mi amigo, entienda que conocer de antemano no es lo mismo que predestinar. Fíjese versículo 29, por favor, dice allí, porque a los que antes conoció, también los predestinó. De modo que vemos que estas palabras no son iguales, no significan lo mismo. Por lo tanto, jamás debemos confundirlas. Les propongo que hagamos la distinción entre estos dos términos muy importantes. Pero ahora vamos a considerar la palabra predestinación. Dice allí el texto, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mi amigo, quiero que pasemos el resto de este tiempo y también posiblemente nuestro próximo programa analizando esta palabra predestinación aquí en castellano. Mire, pasé tiempo preparando algunas enseñanzas sobre la doctrina de la predestinación y quiero tomar el tiempo suficiente para tratar de dejarlo en claro para ustedes. Realmente hay muchos libros y folletos que tratan del propósito eterno y de la soberanía de Dios por un lado y la responsabilidad del hombre por otro. Pero es igualmente cierto que hay mucha confusión sobre este tema de la predestinación. Ahora bien, tengo que mantener en mente que fui llamado a ministrar a personas comunes, como usted y como yo, mi amigo. No estoy ministrando día a día en este programa a teólogos, sino más bien estoy ministrando a cristianos comunes, gente común como usted y como yo. Generalmente la gente como ustedes ven los dos lados del tema. Entonces, a ustedes les dicen que una idea o la otra tienen que ser aceptadas. Y así la batalla sobre este tema continúa entre dos sistemas teológicos. Voy a nombrarlos simplemente con el propósito de aclarar y de enseñar. Yo no uso estas palabras cuando estoy predicando en reuniones públicas. Son las palabras que designan dos sistemas teológicos, el calvinismo y el arminianismo. Les repito, rara vez uso estas palabras públicamente, pero voy a usarlas en esta lección y posiblemente en la próxima, simplemente para ayudar a aclarar este tema. Mis amigos, esta controversia entre estos dos sistemas llamados calvinismo y arminianismo se ha originado en los tiempos de la Reforma Protestante y parece que va a continuar hasta que el Señor regrese, tiempo en que Él va a dejar bien en claro el tema de una vez por todas. Una de las fallas entre los teólogos es su insistencia de que un lado o del otro deben ser creídos y aceptados. Por lo tanto, es común encontrar a un cristiano que dirá que él es un calvinista o que es un arminiano. Como así también alguien quizás le pregunte, ¿es usted calvinista o arminiano? Bueno, el calvinista insiste que Dios en su propósito eterno ha elegido y predestinado a algunos para la salvación eterna. Y los que no han sido elegidos son, según el eterno propósito de Dios, elegidos y predestinados a la condenación. Por otro lado estarán los arminianos, que no niegan que Dios tiene un plan y propósito. Insisten en que la salvación de los individuos depende de su aceptación personal de Jesucristo y que la condenación de los inconversos se debe principalmente a su rechazo personal de Cristo. Para ellos el propósito de Dios descansa simplemente en su conocimiento previo del hecho que algunos aceptarían su gracia y que otros la rechazarían. Y el arminiano cree que la seguridad del creyente en Cristo depende de la fidelidad y de las buenas obras de cada hijo de Dios. Ahora bien, permítame preguntarle algo. ¿Usted cree que un cristiano debe aceptar totalmente alguno de estos dos sistemas? ¿Acaso somos obligados a decidir por uno o por el otro?
Bueno, mi amigo, francamente yo no lo creo así. Yo no estoy convencido de que la verdadera respuesta se encuentre en un sistema o en el otro. Mi conclusión personal es que ambos sistemas tienen razón en algunos puntos y que ambos sistemas están equivocados en otros puntos. El cristiano no necesita ser obligado a aceptar una posición o la otra. Jacobo Arminio y Juan Calvino fueron dos distinguidos teólogos. La mayoría de los cristianos, por la tradición y por un entrenamiento temprano, entran en un campo o en el otro. Pero yo pregunto, ¿debe un creyente en Cristo decidirse por uno de los dos? Yo digo enfáticamente que no, y quiero tomar el tema de la predestinación según su contexto en Romanos para analizarlo en profundidad. Mis amigos, tratar temas teológicos puede ser muy difícil, y esto es así porque la verdad de Dios no es siempre lo que nosotros los mortales esperamos que sea. La mente de una persona está condicionada por su tradición o por el entrenamiento que recibió desde su niñez, y es difícil cambiar su mente para que vea la verdad si lo que le han enseñado ha sido un error. Esto es particularmente cierto cuando consideramos los temas de la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano. He encontrado que es difícil romper con algunas tradiciones que han sido enseñadas y que eran incorrectas. Y se hace difícil si encontramos una verdad en la Biblia que prueba que estoy equivocado. Entonces se hace difícil cambiar. Y de hecho algunas personas nunca cambiarán. Ahora entiendo que no debe existir atributo de Dios más pronunciado y más punzante que su soberanía. Es la soberanía absoluta de Dios la que lo distingue al Dios de la Biblia de los muchos dioses falsos que hay. Mi amigo, para ser soberano, necesariamente Dios debe ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Debe ser absolutamente independiente. Y por independencia quiero decir libertad para hacer lo que Él quiera hacer en cualquier lugar, en cualquier tiempo y en cualquier simple detalle. Y eso sin interferencia alguna de ninguna cosa creada, ya sea animada o inanimada. Es tanto natural como razonable asumir que el Creador debe controlar lo que Él ha creado. Pero hay otro concepto de la verdad bíblica que debe ser reconocido, y es la responsabilidad del hombre. Frecuentemente la Biblia coloca el énfasis sobre la voluntad del hombre, y debemos creer en todo lo que Dios dice en su palabra cuando aceptamos el hecho de la responsabilidad humana. Muchas veces en la Biblia encontramos que Dios apela, exhorta a la decisión del hombre. Ahora bien, todos sabemos que cuando Dios nos habla, somos libres de obedecer o desobedecer. Y todos nosotros debemos confesar aquellas experiencias en que vivimos según la voluntad humana y en contra de la voluntad conocida de Dios. Cada cristiano, si es honesto, debe admitir que la obediencia está en su poder para entregar o para retener. Yo no puedo confiar en una persona que me diga que conscientemente nunca se opuso a la voluntad de Dios. Si usted, mi amigo, me dice que nunca se opuso a la voluntad de Dios, entonces yo no puedo confiar en usted, mi amigo. Sencillamente porque no le puedo creer lo que usted me está diciendo. El hecho de la responsabilidad humana es un hecho expresado en la Biblia, como así también es un hecho de la experiencia. El hombre no es un títere en las manos del destino. Somos libres de recibir o rechazar los mandamientos de Dios, y aún somos responsables por la manera en que respondemos. Ahora, no me estoy refiriendo a la elección en este estudio, estoy analizando la predestinación. Presenté algunos comentarios preliminares y quiero dedicarme a profundizar la doctrina de la predestinación. Miren, comparada con otras doctrinas de la Biblia, la doctrina de la predestinación recibe comparativamente poca atención. Y aún entiendo que entre aquellos que la sostienen más lealmente y fervientemente hay una confusión. Una vez una señora religiosa, y por religiosa quiero decir que asiste a la iglesia,
me escuchó enseñar la doctrina de la predestinación. Yo era pastor en una iglesia y ella vino después del culto y me dijo que estaba muy sorprendida de escucharme hablar sobre aquel tema. Y yo le pregunté por qué. Y ella dijo que pensaba que la predestinación era una doctrina presbiteriana y que yo le dije que la predestinación no es una doctrina presbiteriana sino bíblica. Ciertamente estaba en la Biblia mucho antes que alguna denominación se haya formado. Y esa señora se molestó y se sorprendió cuando le dije que la predestinación es una doctrina bíblica. Por otro lado, me encuentro con gente que se dice calvinista sin reservas. Y mi amigo, pongo esa frase entre comillas, calvinista sin reservas. Yo conocí a alguno de ellos, a aquellos que si encuentran un hermano cristiano que no es calvinista, o cuando expresan ignorancia con respecto a este tema, a ellos les parece increíble que exista tal ignorancia intelectual, tal ignorancia espiritual, en una era de conocimiento como esta. Y luego proceden inmediatamente a informar al ignorante que fue Calvino quien creó este sistema de pensamiento teológico con tal claridad lógica y énfasis que nunca hubo otro antes de él. Bueno, mis amigos, yo me rehúso a ser llamado calvinista o arminiano. Yo soy y quiero ser cristiano y biblicista. Debo reconocer que mi conocimiento de la Biblia es bastante limitado, y nadie sabe esto mejor que yo, pero veo tanto verdad como error en el calvinismo y en el arminianismo, en los dos sistemas. Cuando estos dos hombres hicieron sus sistemas, creo que no sabían que creaban el más feroz conflicto en la Iglesia en toda su historia. Ha sido el campo de batalla de cristianos por siglos e incluso dividiendo familias e iglesias. Pero mis amigos, Dios no es autor de confusión. Por lo tanto, yo no creo que un cristiano deba identificarse con alguno de los dos sistemas. Otra cosa, quiero decirles, algunos calvinistas son más calvinistas que el mismo Juan Calvino. Y creo que algunos arminianos son más arminianos que el mismo Jacobo Arminio. Juan Calvino era un hombre de poderoso intelecto y discernimiento intelectual, pero él era un hombre, no era Dios. Y el mejor de los hombres es solo un hombre entre los hombres. Los 5 puntos del sistema calvinista le pertenecen, y si yo los acepto o no, eso no me hará un poco más o un poco menos espiritual. Las preguntas respecto a la predestinación y cualquier otra doctrina en las Santas Escrituras deben ser respondidas por lo que la Biblia enseña, no por lo que un sistema o una persona cree, en este caso calvinismo o Juan Calvino. Creo que la pregunta correcta debe ser, ¿qué enseña la Biblia al respecto? Creo que la Biblia enseña tanto la soberanía de Dios como también la responsabilidad del hombre. Y algo de la dificultad respecto a la doctrina de la predestinación se debe a la falla en reconocer esto. Todos los verdaderos creyentes que leen y estudian la Biblia verán que Dios es creador y es el que gobierna el universo. Pero también ese mismo estudiante verá que su propio crecimiento espiritual y la apropiación de ciertas bendiciones espirituales dadas a todos los hijos de Dios se convertirán en suyas solo si las acepta. Mi amigo, es verdad que Dios tiene un plan para cumplir y que avanza, pero también es verdad que no todos los cristianos han seguido el plan de Dios para sus vidas. Y ni que hablar de los incrédulos o inconversos, no han seguido el plan de Dios. Mi amigo, el hombre tiene la voluntad y la capacidad de elegir y aceptar el plan de Dios, como así también la capacidad de rechazar el plan de Dios, la propuesta de Dios. Dios es creador y soberano, pero ha creado a un ser humano con intelecto, emociones y voluntad propia. Bueno, debemos detenernos aquí por causa del tiempo. Repase por favor la lectura y siga allí memorizando en Romanos 8. Si Dios quiere, en nuestro próximo programa vamos a continuar con este versículo y con este tema tan importante.
Muchas gracias por acompañarnos y compartir junto a nosotros nuestra hora de estudio bíblico. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.